Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 43 minutos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ayer hubo un interesante ejercicio desde la academia para tratar de entender el contenido de estas disposiciones. Ojo que no consta en el articulado, sino en las disposiciones reformatorias de la Ley de Integridad Pública que fue aprobada por la Asamblea Nacional. El texto fue remitido ayer al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Creo que lo más probable es que el presidente lo sancione favorablemente. Y allí se incorporan estas modificaciones al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Tiene que ver con el juzgamiento penal de adolescentes como adultos, y en este conversatorio académico del día de ayer se hizo una suerte de radiografía interdisciplinaria. Por eso he invitado el día de hoy al académico Fernando Cornejo, que además es médico psiquiatra y que participó de este encuentro académico para tratar de entender un poquito cómo miran desde la academia esta decisión de juzgar a los adolescentes como adultos, endureciendo inclusive las sanciones. Doctor, qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Qué gusto estar con ustedes, muy buenos días. En efecto, creo que el rol de la academia en estos momentos es precisamente que el diálogo se facilite y escuchar a los diversos actores. Contamos ayer con una fiscal para que hable desde el punto de vista penal, con pues un oficial de UNICEF para que nos comente pues los temas de cómo se encuentran los tratados internacionales, una pediatra argentina activista en el tema de derechos de niños y un adolescente, porque hay un problema acá, no se está escuchando a los adolescentes, no se está escuchando a los niños y niñas y adolescentes que viven el problema en el día a día, y aquí encontramos varias aristas que van en donde la norma aprobada tiene pues ciertas contradicciones con nuestro propio marco constitucional, con los tratados internacionales, porque hay la necesidad ratificada por el Ecuador de que niños, niñas y adolescentes sean juzgados y tratados en su propio fuero, en su propio marco, y a partir de ahí, pues un poco más desde mi área del conocimiento, encontramos que los niños, niñas y adolescentes tienen otras características de desarrollo evolutivo que no les permiten ser juzgados como adultos. No son adultos pequeñitos que tienen las mismas capacidades de toma de decisiones. Sí pueden tomar decisiones, pero justamente está en un proceso de maduración que les evita que las decisiones, la capacidad de discernimiento sean las mismas que las de un adulto. Y luego está el problema de la reforma, del proceso de ser rehabilitados. No pueden, inclusive se dice que podrían ir a centros de rehabilitación de adultos en áreas específicas, pero es sumamente peligroso. Estamos arruinando la vida de un ciudadano ecuatoriano que podría y debería entrar en un proceso de rehabilitación en centros de rehabilitación de menores. Nosotros hemos conversado con varios expertos sobre este tema y claro, mucha gente en redes sociales mientras conversamos de este tema nos dicen, pero ¿cómo vamos a ser condescendientes con un adolescente que mata a tiros a una persona, que mata a sangre fría? ¿Cómo vamos entonces a escuchar o cómo les vamos a decir víctimas a esos adolescentes? Y quisiera tal vez aquí conversar con usted, doctor, que nos explique cuál es, digamos, de esa preocupación, si se quiere, de aquello que están diciendo también, incluso en redes sociales, de que se meta a la cárcel tantos años, que se los juzgue como adultos, que de hecho ya se lo hace, ¿no? Hay un proceso que también se sigue para juzgar a los adolescentes que incurren en este tipo de delitos. Pero ¿cuál es de eso, o digamos, de esa preocupación que tienen las organizaciones de derechos humanos y de defensa a adolescentes, niños y niñas? Partamos porque sí existen procesos de rehabilitación. Ayer, dentro de esta charla tan amplia, una persona del público que era de la Defensoría del Pueblo hablaba justamente que de los propios sistemas de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes están hoy saturados. Y si es que se aplicase esto de una manera más amplia, la saturación sería mucho mayor, llegando al riesgo de superar los estándares internacionales. Pero pensemos desde el otro lado. Estos niños que cometen los crímenes que lo existen y que tienen que ser sancionados y que lo son de hecho. O sea, eso es innegable, partamos de eso, Así que es. los niños, adolescentes que cometen delitos deben ser sancionados. Deben ser sancionados.
toda persona en el país que comete un delito tiene que tener sanción, pero tiene diferentes vías. No es lo mismo el adolescente o el niño que un adulto, ¿ya? Pero por otro lado, pensemos en que el niño y el adolescente que es captado, por ejemplo, por los grupos de delincuencia organizada, sí es una víctima. No es que se va a ofrecer voluntariamente. Decía el delegado de UNICEF ayer, porque es una víctima, porque no tiene acceso a otras circunstancias concretas y puntuales. Pensemos en las provincias de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas. ¿Dónde está el acceso a educación? Después de la pandemia, aproximadamente 20 a 30 mil adolescentes no han vuelto a tener acceso a la educación que perdieron. ¿Y ese adolescente hacia dónde va? ¿Tiene salidas laborales? No. Tiene salidas, pues, en espacios de educación intermedia, en donde pueda, pues, tener trabajos de técnicos o un bachillerato técnico. No. Y a partir de ellos que son fácil presa de los grupos de delincuencia organizada, que además cuando están ofreciéndole los temas concretos que le ofrecen a los adolescentes, ¿qué hacen? Lo ofrecen ilegal e ilegítimamente. Hay que perseguir implacablemente a quienes reclutan ilegalmente a niños, niñas y adolescentes. Ahí sí. Y en ese sentido, ¿cómo han visto, digamos, en este conversatorio se habló precisamente de aquello, de cuáles son estas acciones que se están realizando para ir en contra de los reclutadores, en contra de quienes están cooptando a los adolescentes, niños y niñas? Pues básicamente aquí es fundamental empezar a trabajar entre las diversas instancias. La labor preventiva es sumamente importante. UNICEF planteaba que esta labor de ir a territorio, invertir en educación, invertir en tiempo libre de los adolescentes, invertir en, pues, que los padres tengan mayor posibilidad de contención, es fundamental. Caso contrario, vamos a tener una sociedad que esté totalmente destruida en el núcleo familiar. Desde la misma fiscalía se hablaba en este sentido. Sí, puede haber una justicia penal especializada que trabaje fuertemente en el tema, pero llegar a la justicia penal es a lo último a lo que deberíamos llegar. Y cuando el adolescente llega a la justicia penal es porque toda una sociedad le ha fallado. Todos nosotros le hemos fallado. Desde el acceso a la educación hasta el acceso a la salud. Inclusive desde los pasos previos en nutrición infantil, porque hace que tengamos una persona con dificultades de discernimiento. Acá recibo un mensaje de la ex asambleísta Ana Belén Cordero, que está en sintonía, le envío un saludo. Dice: el doctor Cornejo tiene razón, pero si ese niño es una víctima al ser cooptado por el crimen organizado para convertirse en el sicario, ¿qué hacemos con los muertos que deje esa cooptación de niños por parte del crimen organizado? Pregunta. ¿Y cuál sería el incentivo para que las bandas delictivas dejen de cooptar niños? Si saben perfectamente que un niño al ser juzgado por un asesinato tiene menor pena que un adulto. Yo creo que esto que plantea Belén Cordero es tal vez parte de la discusión de muchos sectores, ¿no? Sobre estos, entre comillas, privilegios, y yo pongo entre comillas, de juzgamiento que tienen al ser inimputables los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, justamente por aquello. ¿Cómo le ve usted la reflexión que plantea Ana Belén? Es muy interesante la reflexión, es lo de la asambleísta, aunque no la conozco, pero el punto básico está en generar, ahí sí, probablemente, y esa es una opinión personal, fuertes sanciones y persecución, como decía hace un momento, implacable hacia los GDO y hacia los reclutadores. Inclusive se ha identificado en algunos estudios que las mismas familias, para generar un ingreso, y esto es producto de la pobreza, pues facilitan el acceso a los reclutadores. Entonces, hay que sancionar a la víctima. Hay que sancionarla, pero hay que sancionar fuertemente a la víctima, que es el adolescente, o hay que sancionar a todo el entorno y hay que generar la prevención. Y siempre, en cualquier instancia, hay que irse hacia la prevención. Y luego, ese adolescente, y aquí hay que reiterar, que ha cometido algún tipo de delito, tendrá que entrar en el sistema, pero un sistema especial, porque estamos hablando de una persona de 16, 17, 18 años, como muchos antes de los 18, que tendrá que luego reincorporarse a la vida, pues. Estamos perdiendo un ecuatoriano. Estamos perdiendo un ecuatoriano que sale en 20, 25 años sin ningún tipo de posibilidad de reinsertarse socialmente.
tenemos que tener, aparte de las medidas punitivas que son importantes, una acción concreta que nos permita no llegar a esas. Hay algo que yo planteaba la semana anterior a propósito de este debate cuando se lo dio por primera vez por parte de la asambleísta Andrés Castillo. Yo en lo personal, y di mi punto de vista y le comento a usted, doctor, lo dije públicamente, yo creo que la sociedad no puede cerrarse a la banda de negarse a tratar el tema. Yo creo que hay que tratar el tema, hay que abordar el tema, hay que debatirlo revisando estándares internacionales, si cabe o no la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes, qué hacemos con el tema de delitos graves, cómo hacemos el tema de juzgamiento, pero ese debate no puede ser epidérmico, sino debe ser mucho más integral. No quedarse solamente en las penas, sino en algo, una palabra que usted utilizó que es clave, la prevención. ¿Qué hace el Estado, por ejemplo, en las zonas donde no hay Estado? Esas zonas excluidas. Hay zonas en donde no hay presencia del Estado y que el Estado son los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con la falta de oportunidades? O sea, usted no puede adoptar una medida que termina siendo reactiva sin abordar los otros aspectos, porque si no, me parece a mí que esto sigue siendo una espiral. Yo le pregunto a usted si coincide con esto en que no nos cerremos a la banda, pero que esta discusión sea integral. La discusión tiene que continuar, tenemos que seguir avanzando y para eso facilitamos los espacios desde la academia. Pensemos en lo siguiente, una de las expertas que estaba desde Argentina el día de ayer nos exponía lo siguiente, acá la edad de juzgamiento es 18 años y va a seguir siéndolo así. En Argentina está en los 16. ¿Ha cambiado algo esto? De manera alguna. Y ahí se debate bajarlo a los 13. Es decir, nos quedamos en reformas cosméticas y esto no nos permite ir hacia el tema de fondo. El tema de fondo es solucionar los determinantes sociales que en salud pública se denominan determinantes sociales de la salud entendida integralmente, ¿no? ¿Qué significa determinantes sociales? Lo que me va encaminando, tener acceso a agua, a salubridad, a educación. Es decir, esto me va generando cómo voy caminando en la vida. Si tengo carencias a accesos, básicamente voy a tener dificultades de desarrollarme integralmente. Y eso es lo que le está pasando a estos niños. Yo siempre en mis clases de semiología psiquiátrica les digo a mis alumnos, pensemos en un niño que nace con desnutrición infantil porque su mamá tuvo desnutrición en el embarazo y porque posteriormente no tuvo agua, no tuvo saneamiento ambiental y no tuvo buena alimentación. ¿Qué porcentaje del cerebro llega íntegro a los 18 años para poder ejercer diariamente lo que tenemos que hacer como adultos? Y es ahí donde tenemos que actuar radicalmente como sociedad, no ser una sociedad que abandone. Y precisamente eso, usted menciona esta frase, no ser una sociedad que abandone. ¿Qué decir cuando hay muchos expertos también en estos temas que dicen es que a las bandas no les importa lo que pase con los niños? Es decir, yo lo coopto, si lo agarran, luego no me hago cargo, solo coopto a otro niño más. Es decir, la víctima sigue siendo víctima y se la revictimiza constantemente, es decir, al niño, niña y adolescente. Y es que además seguirá habiendo muchas más víctimas. Porque el niño, niña y adolescente, cuando es captado, olvídese del número de años que tenga la pena, es un descartable. Claro. Hoy tenemos, pues, personas menores de edad descartables de la sociedad. Cuando pensamos en que, y esto es una realidad que se ha escuchado en los diversos testimonios, ¿no? Que te dicen, sí, te doy X pues, número de billetes para que cometas un delito, y le dicen a este niño, mira, ¿qué quieres? ¿Un año de buena vida o toda una vida de las carencias con las que has vivido habitualmente? Y la disquisición se torna terrible. Debemos, no lo digo yo, lo decía el propio Papa Francisco, debemos dejar de pensar en una sociedad de descartables. El problema serio es que si seguimos con estos índices de pobreza, si seguimos con una sociedad que busca el bienestar individual y no el colectivo, seguiremos teniendo muchos más descartables. Jimena Ponce dice, el Estado actualmente y cada vez más le falla a la gente, ahora están expulsando a los niños
de los CDI, Centros de Desarrollo Infantil, sus primeros días. 1000 días son fundamentales para un desarrollo socioafectivo, pero el Estado deja de cumplir sus obligaciones y no paga los convenios firmados por el MIES con las organizaciones ejecutoras, y luego de adolescentes los quieren penalizar como adultos. Es lamentable la postura cosmética y del sistema educativo. Han salido decenas de miles de jóvenes porque no pueden acceder y mantenerse estudiando. Esto es lo que ofrece el Estado ahora, lamentablemente, dice Jimena Ponce. ¿Qué le parece a usted? Coincido con el criterio de Jimena, a quien saludo. Evidentemente, la solución está en cuánto vamos a invertir en salud, cuánto vamos a invertir en educación, cómo vamos a incrementar coberturas. Las coberturas no se han incrementado desde hace muchos años. ¿Cómo vamos a incrementar luego para que estos chicos adolescentes tengan la posibilidad de hacer al menos un bachillerato técnico que les permita ingresar en el sector productivo y posteriormente poder mantener sus familias? Esa es la discusión de fondo que debemos tener. Yo no niego que tengamos que tener leyes que en este momento complejo de la seguridad sancionen a los que deben ser sancionados. Por eso yo le preguntaba si no se cierra la banda sobre debatir aquello. Hay que debatirlo, hay que continuar actuando, hay que tener mano dura, firme, hay que tener sistemas de inteligencia muy bien desarrollados. Justamente, con un sistema de inteligencia desarrollado y organizado, se captará a quienes deben ser castigados y no a quienes son la última rueda del eslabón. Hay una preocupación incluso que los niños, niñas y adolescentes que ingresen, por ejemplo, a un centro penitenciario sean cooptados incluso no sé, tal vez hasta capacitados, si se quiere así, por las bandas de crimen organizado que lideran también pabellones dentro de los centros penitenciarios. Ayer un alumno que no era del área de derecho, estábamos gente de derecho, de educación, bueno, de varias áreas, y un alumno de ciencias de la salud hizo una pregunta que nos dejó a todos en el más absoluto silencio. ¿Y qué pasa con las adolescentes embarazadas? ¿Hacia dónde va? ¿Qué pasa con ese niño? Y hago esta introducción porque justamente anexar pabellones dentro de la unidad penitenciaria tradicional, lo único que hará es, aparte de ya tener ese estigma que es estar pues ingresado en una unidad penitenciaria, generar procesos de probables nuevos captamientos. Sabemos que no es que estén funcionando de lo mejor las unidades penitenciarias y esto es un tema muy complejo. Tendremos pues inclusive incremento de esos captados para que cuando salgan sean nuevos o continúen el proceso delincuencial. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Yo creo que se ha abordado un tema que termina siendo de fondo y la necesidad de debatirlo, que es no quedarse solamente en la parte reactiva, sino hablar de una necesidad mucho más integral en los temas de salud y salud mental, que también nos ha dicho el doctor. Creo que es muy importante en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, doctor, por la gentileza. Gracias, muy amables y a las órdenes. Gracias al doctor Fernando Cordejo, médico psiquiatra, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.